La movida de poder es sobre el espía inexplicable por el que Gustavo Petro está poniendo las manos en el fuego. Wilmer Mejía, de licenciado en Educación Física a jefe de espías de la DNI en poco más de un año y de jefe de espías a infiltrado de la disidencia de las FARC, según revela una investigación de Noticias Caracol. No solo eso, Mejía también era el representante de Petro en el Consejo de la Universidad de Antioquia, una universidad pública. El chulo, como le decían los disidentes, por sus contactos con el ejército. Según Caracol, Mejía habría presentado a miembros de las disidencias con oficiales del gobierno. Habría depurado hojas de vida de agentes de inteligencia en el ejército, el DNI y la policía. Y propuesto una empresa de seguridad fachada junto al general retirado Juan Miguel Huertas para que las disidencias de Calarcá se pudieran mover y armar legalmente. Básicamente, una convivir para la disidencia creada desde la inteligencia del Estado. Hablamos con él y niega todo. Pero lo que más sorprende no es solo el escándalo, sino cómo llegó a la cúpula de la inteligencia si su trayectoria no apuntaba a eso. Hoy es director de inteligencia estratégica de la DNI. Su vida pública arrancó en el año 2003 como representante estudiantil ante el Consejo Superior de la UDA, mientras estudiaba educación física. Después tuvo coqueteos electorales en Antioquia, fracasos académicos, en política fue gerente de la campaña de un diputado liberal cercano a Julián Bedoya y luego candidato a la Cámara en 2018, donde se quemó. Era amigo de Olmedo López, el corrupto de la UNGRD y seguidor de Petro, con el que se tomaba fotos. Su salto al gobierno fue en el 2023. Según él, todo comenzó con un trino, porque también es tuitero. Supuestamente Petro vio el trino y lo buscó. Tras el encuentro, el presidente lo nombró como su representante en la Universidad de Antioquia entre marzo y abril del 2024. Fue en esa época cuando, según su propia versión, empezó a recibir información sobre corrupción y tráfico de armas en la fuerza pública, que empezó a entregar a la DNI y que por eso le presentaron a Carlos Ramón González, el prófugo de la justicia por el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos, que luego Petro puso a encabezar la agencia de inteligencia principal del Estado, la DNI. Y también entonces conoció al general retirado Huertas, hoy también salpicado en el escándalo de Calarcá. Pero aquí las fechas son claves y muestran grietas en el relato de Mejía. A Huertas lo conoció en realidad en noviembre del 2023, 4 meses antes de que, según él, le comenzaran a enviar información privilegiada por su puesto en la universidad. Cuando le preguntamos por la contradicción, respondió: estoy muy cansado. La Procuraduría ya suspendió a Mejía. Petro dice que lo está entrampando la CIA. Incluso con todas las preguntas que hay aún abiertas, este caso refleja el manejo poco profesional y muy politizado de la DNI, manejada por exmilitantes de la M-19 y convertida en servicio secreto del presidente Petro. Y hoy también parece que de las disidencias de las FARC. La movida de poder es la mujer detrás del poder de Gustavo Petro. Se trata de Angie Rodríguez. Aterrizó en la Casa de Nariño como directora del DAPRE tras el caótico Consejo de Ministros televisado de febrero de 2025. Desde entonces se volvió la mano derecha del presidente y ha logrado que en esa casa de las intrigas haya menos caos. Tiene 33 años, creció en el sur de Bogotá, entre carencias y siendo madre adolescente. Hoy es una funcionaria obediente, disciplinada y omnipresente. Dice que no tiene agenda política propia y que no le interesa figurar. La silla estuvo varias horas con ella en Casa de Nariño. Quienes la rodean confirman que es de pocas vanidades. El día que la nombraron en Casa de Nariño pensó en irse en Transmilenio. Según sus asesores, su única excentricidad es comer a diario sancocho de gallina criolla con pega de arroz o cucayo, como le dicen en el Caribe. Por esa lealtad que dice profesar Angie hacia el presidente Petro, incluso le paga las cuentas personales. Dice que le está ayudando a pagar más rápido la hipoteca de una casa que tiene en Chía. Cuando le preguntamos por qué hace eso, responde que es por agradecimiento y porque lo cuida. En Casa de Nariño, Angie, como la llaman, se hizo un aliado improbable y poderoso, Armando Benedetti. A diferencia de Laura Sarabia, entre los dos hay buena química. Funcionan como una dupla, nos dice otro ministro a modo de reserva. Yo estoy con Benedetti. Yo estoy con Benedetti. Angie lo respaldaba en sus pleitos públicos, en la disputa con Eduardo Montealegre o cuando la magistrada Cristina Lombana allanó su casa en Puerto Colombia. El día que estuvimos con ella, Benedetti la llamó y entre risas ella dijo que a veces parece su marido. Por esa combinación de lealtad, disciplina y falta de ambición personal,
tanto Petro como Benedetti le han permitido crecer sin sospechas. Solo en el último mes asumió 2 cargos clave: gerente del Fondo de Adaptación y superintendente ad hoc de la nueva EPS. Angie Rodríguez no busca cámaras, no disputa reflectores, ondea la bandera de guerra a muerte de Petro y ayuda a cuadrar los votos de congresistas. Una combinación que le devolvió estabilidad al matrimonio clave de la Casa de Nariño, el de Benedetti y el de Gustavo Petro. La movida de poder retrata el círculo vicioso en el que quedó atrapada la reforma pensional de Gustavo Petro. La iniciativa lleva meses trabada en la Corte Constitucional, que sigue sin decidir si le da vida o la hunde definitivamente. Este es el tema más caliente entre el gobierno y la Corte. Después de su aprobación en el Congreso, la reforma pensional fue demandada por mucha gente que decía que había pasado con errores de trámite. La Corte les dio la razón y le dijo al gobierno que debía volver a hacer un pedazo del trámite en la Cámara de Representantes, y el gobierno lo hizo. A finales de noviembre, la Corte revisó de nuevo si la Cámara corrigió. El resultado fue un empate. 4 magistrados consideran que la Cámara sí cumplió, 4 dicen que no, que se saltaron varios requisitos. Pero en este segundo bloque hay una nueva propuesta. Esa salida es devolver otra vez la pensional al Congreso para que resubsane la reforma. La propuesta cobró aire tras el derrumbe de la ponencia del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, que buscaba hundir la reforma. Él se había agarrado de minucias como el número de representantes presentes al momento del aviso del debate. Se quedó solo, nos dijo una fuente sobre la posición de Ibáñez, y a esa soledad se suma un mea culpa. El comunicado de la primera orden de subsanación de la Corte fue poco claro, y el auto, el documento oficial, tenía instrucciones confusas, lo que ahora abre la puerta a esa resubsanación. El punto es que esta sería la segunda vez que la pensional regresa al Congreso, y acá todo el mundo está por hacer el oso. Por un lado, la Corte, que tiene que reenviar la reforma de seguridad social más importante del gobierno Petro a ser debatida por tercera vez, y en parte es su culpa porque fue poco clara. El segundo oso lo puede terminar de hacer el Congreso. Si al final vuelve a la Cámara, será probablemente en 2026, cuando ni siquiera con aviones alquilados por el ministro Benedetti va a ser fácil armar quórum porque todo el mundo está en campaña. Luego está el oso para el gobierno. Si en cambio se cae la reforma, habrá que echar para atrás toda la serie de cambios que ya ha implicado y quedarán en duda los subsidios adicionales a los viejos desprotegidos. Al final todo está en manos de un conjuez, Carlos Pablo Márquez. Mientras él decide si la reforma se salva o se la regresa, millones de colombianos siguen esperando humo blanco sobre su futuro pensional. En la movida de poder hay drama, más drama en el Centro Democrático. Uribe le rebosó la copa a Uribe. Miguel Uribe Londoño fue expulsado del grupo de precandidatos de Álvaro Uribe Vélez. Y eso que ya María Fernanda Cabal nos había dicho luego de su rifirrafe con la viuda de Miguel Uribe Turbay, que el drama se había acabado en el partido. Todo se encendió por Abelardo de la Espriella, el abogado hoy líder de las encuestas en la derecha. Él le dijo al expresidente Álvaro Uribe que Miguel Uribe Londoño le había manifestado su intención de renunciar a la candidatura presidencial para adherirse a su proyecto. Esto desató un cruce de comunicaciones que fue relatado en un comunicado oficial y muy extraño del partido, que retrata las peleas internas en el uribismo. Abro comillas, el expresidente Álvaro Uribe le agradeció la transparencia al doctor de la Espriella, dice el texto. La movida del papá de Miguel Uribe, que él niega, colmó la paciencia del expresidente. Después del mensaje de la Espriella, Miguel y Álvaro jugaron al gato y al ratón. Abro comillas, el expresidente Álvaro Uribe le comunicó al doctor Uribe Londoño que por problemas personales no podía atender la reunión, que le iba a mandar un mensaje de texto. Al final, el mismo comunicado confirmó que la carrera del uribismo solo iba a estar liderada por María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Expulsado de la contienda, Uribe Londoño contragolpeó contra el partido. Uribe Londoño renunció a su militancia y agregó que algunos dirigentes no supieron enaltecer el legado de su hijo, el asesinado senador Miguel Uribe Turbay. A Miguel Uribe Londoño ya lo buscó Roy Barreras para ofrecerle puesto en su lista al Congreso, pero parece que no es por ahí, aunque hay ganas. Otro directivo de un partido le dijo a la silla, a condición de no ser citado, que el papá de Miguel Uribe sí está buscando una bala en otro partido para lanzarse al Senado. Es decir, esta pelea de Uribe contra Uribe podría tener aún un nuevo round.
Todo esto empequeñece al uribismo. Ninguno de sus candidatos marca bien en las encuestas. El expresidente acaba de sufrir el golpe de la condena por homicidio y paramilitarismo contra su hermano en segunda instancia. Y de la Espriella, el outsider, domina el campo en este espectro político. Y todos se ven aún más pequeños, luego de que el pacto histórico sacó 2.8 millones de votos en su consulta interna y su candidato, Iván Cepeda, tiene a un tercio del electorado. La movida de poder no es de atracción, sino de repulsión. En el mundo político había dudas sobre si Claudia López, que no está en ninguna coalición, podría terminar en el llamado Frente Amplio, el grupo de centroizquierda en el que es posible que Iván Cepeda se mida con Roy Barreras y Juan Fernando Cristo en las consultas interpartidistas. En la silla charlamos con Claudia López, precandidata a la presidencia que va por firmas luego de renunciar a la Alianza Verde. La exalcaldesa de entrada no quiere saber nada de alianzas. Quizás lo dice porque por ahora nadie le quiere abrir esa puerta y ella tampoco parece dispuesta a abrírsela a nadie. Entonces, ¿qué pasa en el mundo del pacto histórico y Petro? Ese no es mi mundo. Ajá. ¿Qué pasa en el mundo del pacto prehistórico de Uribe y su idea de unir de Abelardo Fajardo? Ese no es mi mundo. En la entrevista, López mostró especial resistencia al Frente Amplio y particularmente a Roy Barreras. Olvídate, yo que me voy a meter Pero- con Roy, que es un corrupto lagarto de quita la teoría, olvídate. Al otro lado está Querido. pues por haber querido, pues un corrupto, pues. ¿Corrupto? Bastante. Ambos coincidieron en el Senado y no salió queriéndolo mucho. Casi Yo vi a Roy, nadie me lo contó. Yo lo vi 4 años de senadora. Ajá. Yo vi, claro, es un tipo encantador, encantador. Culto, cultísimo. ¿Conversar con Roy? Ah, no, conversar con Roy es una maravilla. Pues recita, ¿Sí? canta. No, recita, canta, hace Pero, poesía. o sea, ¿no? lírica. Lírica. Pero eso que le aplauden, ¿no? Es un gran operador político. Roy es un tipo al que le han cosido por lo menos 3 veces plata en efectivo. 1.500 millones de pesos en su casa. Dígame, pues, ¿con qué los tiene? Piensa uno que sus aliados naturales son Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, quienes juegan por el centro. Pero por ese lado tampoco hay chances. Ella se va directo a primera vuelta. Ellos han dicho que no se ven con ella. Claudia tampoco con ellos. ¿Te va Yo a estaría jugar en una ahí. consulta? No, en ninguna. No. Porque la única que hubiera sido interesante hacer es una consulta con Sergio y Sergio ha dicho hasta la saciedad que no quiere hacer una consulta con nadie. Ok, asumo esa decisión, luego vamos derecho. López fue fórmula de Fajardo en 2018 y no perdió oportunidad en cuestionar la quemada del exgobernador 4 años después. Cuando mejor le fue a Sergio fue en el 2018. Es así. Sacamos 4,5 millones de votos, estuvo a 200,000 votos de pasar la segunda vuelta. un poquito de ambición. Perrenque, sí, perrenque, porque es que en la vida si uno quiere algo tiene que luchar por eso. La historia de este Y en país el había 2022, cambiado mucho, sí. bastante. Y en el 2022 pasó de 4,5 millones a 700,000 votos. Y cree que yo soy la culpable. No, yo estaba gobernando y cuidando a Bogotá. No podía replicar y dar la misa, le tocaba a él hacer la tarea. Y no lo logró. Y ni hablar del pacto histórico y del presidente Petro, por quien votó en la segunda vuelta de 2018 y 2022. Nunca ha sido el pacto histórico, nunca ha sido un pacto de izquierda. Nunca. Al único partido que yo había pertenecido era el Verde. Sí. Entonces yo nunca he estado ahí. Esos señores del pacto histórico del petrismo han sido mi oposición. La prioridad de Claudia, dice ella, son los problemas de la gente, que lo de las alianzas es un tema del que solo hablamos en medios. Pero esos sectores que rechaza sí se están armando en bloque, lo que podría convertir esa soledad en un naufragio presidencial.